Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, vamos a empezar. Hoy es viernes 25 de noviembre y esta es la semana 4 de nuestro curso de literatura. Como siempre, cada semana al empezar en el cuadernillo ustedes tienen un contenido, un sumario, ¿no? Para hoy día vamos a revisar el realismo literario. Vamos a salir por fin un poquito de Europa, vamos a hablar de la novela Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Es una genial novela rusa del realismo. Y también vamos a hablar de la narrativa del siglo XX, brevemente de las innovaciones técnicas, y nos concentraremos en una novela breve, pero muy densa, muy intensa, que es La Metamorfosis de Franz Kafka. Entonces, empecemos de una vez. Recuerdan ustedes que hasta la semana pasada hemos hablado del romanticismo, ¿no? Con la novela epistolar Las cuitas del joven Werther hemos visto características del romanticismo. Y el romanticismo es un movimiento que surge a fines del siglo XVIII, 1770 y tantos, ¿no? Por ejemplo, la primera versión de Werther es de 1774. ¿Qué caracteriza el romanticismo? Colocar énfasis sobre la subjetividad, las emociones, los sentimientos del enunciador y las posibilidades geniales del creador, ¿no? Del poeta, del escritor, del artista en general. Entonces, eso implica salirse de las normas que venían dadas por la ilustración, por el neoclasicismo. Entonces, las obras románticas no tienen una moraleja, una enseñanza moral. No se guían por los criterios de la racionalidad, ¿no? Es más, se salen de las normas, crean personajes que van más allá de lo posible, ¿no? En la realidad, ¿no? Personajes fantásticos como vampiros, ¿no? Muertos vivos, o Frankenstein, ¿no? Este monstruo de Mary Shelley, que es así también extraordinario, fantástico, ¿no? O simplemente, y no tan simplemente, de manera muy impactante, como en el caso de Goethe, se propone hablar de las emociones, ¿no? Sustentando el amor como lo más importante, el más importante sentido de vida. Sin un amor correspondido no es posible vivir, no vale la pena vivir. El suicidio, por ende, es una situación que corresponde, ¿no? Si ya no es posible vivir, porque no te corresponden y el sentido de la vida es el amar y ser amado, entonces la lógica indica que la muerte es lo que viene a continuación. La exposición de Werther es tan verosímil, tan contundente, ¿no? Tan capaz de convincente para los lectores de la época, que la novela va a generar una ola de suicidios de los lectores, de varios lectores, ¿no? Entonces, el romanticismo es eso, un énfasis en el sujeto, en los sentimientos, en lo que va más allá de lo real. Pero su influencia, que llega hasta mediados del siglo XIX, los años 1840, 1850, se va a ver contrarrestada por un grupo de escritores, ¿no? Cuyo estilo más bien es contrario al romanticismo. Estos escritores se llaman realistas. El realismo surge en el siglo XIX, segunda mitad, y surge en Francia. En Francia, en la segunda mitad del siglo XIX, aparecen un grupo de escritores y sus obras van a ser básicamente una reacción contra el romanticismo, críticas del romanticismo. Primero, ya no es el sujeto y la subjetividad lo que predomina, sino la objetividad. ¿Qué implica la objetividad? Que el narrador, que el artista toma distancia de aquello que está contando, lo hace un objeto, ¿no? Entonces no estoy involucrado con esto. Para que veas que no estoy involucrado con esto, voy a hacer una descripción detallada, a veces muy densa, de el entorno social o histórico, por ejemplo, ¿no? Si son novelas románticas que hablen de momentos históricos o situaciones sociales específicas. No te voy a contar con detalle el año, la fecha que está ocurriendo, ¿no? Por qué acontecen tales situaciones, a qué categoría, a qué clase social pertenecen tales y tales personajes, cómo se caracteriza esa clase social, ¿no? Descripción detallada.
También esa descripción detallada puede ser de conductas y de vivencias de los personajes. ¿Por qué se comporta así? ¿No? ¿Qué lo llevó a tomar ciertas decisiones? ¿No? ¿Qué cosas habían ocurrido en su vida para que termine el personaje de determinada manera, como lo conocemos en la novela? ¿No? Entonces, eso obviamente implica un realismo, es decir, que las situaciones fantásticas que sí se permitían los románticos no se permiten en el realismo, ¿no? Lo fantástico es algo que queda por fuera de la lógica del realismo. Eso de manera general. Los más conocidos realistas franceses son Stendhal, el autor de Rojo y Negro, una novela de realismo más bien histórico. Balzac, Honoré de Balzac, que se concentra en el realismo social, tiene novelas como Papa Goriot y Eugenia Grandet. Y Flaubert, que quizás es uno de los más conocidos, porque Madame Bovary, esta novela, va a ser muy crítica del romanticismo, ¿no? El personaje Madame Bovary, Emma Bovary, justamente es una gran lectora de las novelas románticas y ella quiere que su vida sea como en las novelas románticas, ¿no? Que aparezca un enamorado, amante, que sea siempre muy intenso y que vivan situaciones extraordinarias. Y no, su vida es aburrida, se casa con un médico de pueblo bastante soso, ¿no? Luego se consigue unos amantes en su afán por hacer realidad su sueño romántico, y sus amantes son cobardes, ¿no? No están a la altura de sus expectativas, y al final Madame Bovary termina pues decepcionada de todo, ¿no? Tomando una salida fatal que es el suicidio. Entonces estos son los realistas franceses más conocidos. Sin embargo, nosotros nos vamos a concentrar hoy día en el realismo ruso a través de Dostoyevsky, que es considerado iniciador de la novela psicológica, y de una novela extraordinaria que es Crimen y Castigo. Entonces vamos para allá. Fyodor Dostoyevsky, autor de Crimen y Castigo, fue un escritor que vive en pleno siglo XIX. Bien, nace en 1821 y fallece en 1881. En la Rusia que él conoce es todavía la Rusia de los zares, antes de la Revolución Rusa, la que ocurre recién en el siglo XX, ¿no? Entonces, aunque se trata de un imperio, ¿no? Rusia está en un proceso de cambio cuando Dostoyevsky vive, ¿no? Hay algunos zares que están intentando procesos más democráticos en relación con el pueblo, liberar a los siervos, por ejemplo, ¿no? Ustedes recordarán por otros cursos que este vínculo feudal de vasallaje no es muy común en los distintos reinos e imperios, ¿no? Entonces los vasallos no tienen propiedades, no son dueños de nada, trabajan para los grandes señores, ¿no? Tienen sus tierras, pero que no les pertenecen, el trabajo es aquello con lo que pagan el hecho de estar viviendo en esa tierra, ¿no? Entonces se trata de un sistema muy, muy explotador realmente, ¿no? Cuando los zares de la época de Dostoyevsky intentan hacer algunos cambios, lo que va a ocurrir es una pauperización de la sociedad rusa, ¿no? Bueno, se quita el vínculo de vasallaje, mucha gente queda libre, pero sin propiedades, sin trabajo, sin nadie que lo sustente. Y eso va a generar una gran migración a las principales ciudades como San Petersburgo, ¿no? San Petersburgo es la ciudad donde está ambientada la novela Crimen y Castigo. Y entonces San Petersburgo está llena de gente miserable en el amplio sentido de la palabra, miserable en el sentido económico, porque no tienen nada, están en la miseria, pero también porque son muchos de los personajes que aparecen en Crimen y Castigo, gente de mal vivir, de malos sentimientos, ¿no? Vulgares, realmente terribles, ¿no? Entonces, es interesante cómo todo ese desasosiego que ocurre en el momento en que vive Dostoyevsky es bien representado, o de manera muy verosímil, muy realista, estamos hablando de realismo, en las novelas de Dostoyevsky, ¿no? Él tiene novelas como Crimen y Castigo, Los Hermanos Karamazov y El Jugador. Otras más, ¿no? Y otras más. Lo que es común a todas esas novelas, es decir, a la narrativa de Dostoyevsky, es lo siguiente, ¿no? Que el narrador hace un profundo análisis de los aspectos psicológicos
¿no? Entonces, no es que los personajes cuenten en primera persona lo que les pasa, como hacía Werther, no, sino que Dostoyevsky hace uso de un narrador en tercera persona, que está por fuera de las historias, no es un personaje, no cuenta sobre sí mismo, y este narrador por fuera de las historias lo que va a hacer es conocer todo lo que ocurre dentro de la novela. Es un narrador omnisciente y externo, ¿no? Eso le permite objetividad, distancia. Sí, y con esa objetividad y distancia, este narrador nos va a contar, nos va a dar cuenta del complicado mundo interior de los personajes. ¿Qué piensan? ¿Qué les pasa? ¿Qué sienten? ¿Cuál es su situación familiar? ¿Cuál es su situación económica? ¿Cuál es su situación emotiva, intelectual? ¿No? Ahora, se dice que la narrativa de Dostoyevsky tiende a lo dramático. Entendamos aquí dramático no como trágico o algo terrible, sino como relativo al género dramático. Y el género dramático se caracteriza por el diálogo y el movimiento. Esta tendencia hacia lo dramático implica que Dostoyevsky usa mucho diálogo en sus novelas. En Crimen y Castigo, por ejemplo, los personajes conversan bastante, ¿no? Da paso al diálogo. Eso significa tendencia a lo dramático. ¿Qué más? Presenta preocupaciones morales y religiosas, esto tiene que ver con la temática de las novelas, y las preocupaciones religiosas son siempre tormentosas, ¿no? Los personajes que se cuestionan sus creencias, creer o no creer y por qué, ¿no? La decepción en relación con la religión, por ejemplo, es también una constante en las novelas de Dostoyevsky, ¿no? Eh, y no solo la religión, sino la cuestión moral, ¿no? De lo bueno, de lo correcto, socialmente, ¿no? Correcto. Eh, Más allá de lo religioso, también está puesta en cuestión en sus novelas, ¿no? Todo esto, todas estas características, les decía, son no solo de Crimen y Castigo, sino de las novelas de Dostoyevsky, o sea, del narrador de Dostoyevsky, ¿no? Vamos a verlas, sin embargo, todas ellas también en Profesora, Crimen y Castigo. Diga. voy a Sí. volver a repetir la parte de religiosidad atormentada. Sí, decía que los personajes se cuestionan sus creencias religiosas, ¿no? La mayoría de los personajes de Dostoyevsky son cristianos, pero no el cristianismo, el hecho de creer en Dios, ¿no? De repente están equivocados, de repente no están recibiendo lo que según la religión, ¿no? Deberían como creyentes recibir, ¿no? Entonces están ahí constantemente preguntándose, ¿no? Si lo lo que ellos creen es correcto, lo que ellos creen se relaciona o se vincula con lo que están viviendo. Eso básicamente. Bien, vamos a avanzar hacia el argumento de Crimen y Castigo. Un momentito, voy a tomar una captura de pantalla antes de seguir y ahora sí. Nos han colocado un resumen muy detallado que no nos sirve demasiado en realidad para entender la obra, ¿no? Aquí en este PPT. Vamos a lo principal, ¿no? Es cierto que la obra tiene estas 6 partes y el epílogo, ¿no? El epílogo son unas cuantas páginas al final después de que Raskolnikov ya se entrega a la policía, ¿no? Pero es interesante porque el epílogo nos muestra una resolución que no se condice exactamente con lo que dice aquí en el PPT, ¿no? Ya llegaremos ahí a ese momento. Entonces, el protagonista de esta novela se llama Rodion Raskolnikov, ¿no? Le dicen Rodion, así de cariño, como dice aquí en la parte 3. Es un muchacho joven, estudiante de leyes en la ciudad de San Petersburgo, pero es muy pobre, ¿no? Es tan pobre que no puede continuar sus estudios en la universidad, no tiene cómo pagar los estudios universitarios. Eh, Vive en un cuarto de pensión, un cuarto muy pequeño, debe el alquiler de este cuarto ya varios meses. Es tan pobre que ni siquiera tiene para comer, ¿no? De hecho,
en ayunas varios días porque no tiene dinero. Su familia, su madre y su hermana viven en la provincia, en el interior, ¿no? Y al inicio de la novela, el narrador nos presenta a Raskolnikov, que tiene una empresa, la llaman, ¿no? En algunas traducciones. Él está pensando salir de esta pobreza realizando una gran empresa. O sea, conseguir dinero a través de un emprendimiento complicado, pero que le va a retribuir bastante bien, ¿no? Solo que no se atreve a realizar esta empresa, porque tiene que ver con algo terrible y violento, ¿no? La otra opción de Raskolnikov es dar clases particulares, pero él, que se sabe muy inteligente, lo es, de hecho, toda la novela nos demuestra que Raskolnikov es un muchacho genial, ¿no? Y no solo es genial, sino además sabe que es genial, ¿no? Raskolnikov no quiere invertir tanto esfuerzo en preparar clases particulares para recibir la miseria que le van a pagar. Él piensa, no vale la pena, ¿no? Invertir todo ese esfuerzo en preparar clases para los cuantos centavos que le van a pagar. Él no quiere eso, ¿no? Es muy orgulloso, no lo va a hacer. Está más bien pensando en esta otra empresa terrible, ¿no? A la cual no se anima. Esa empresa tiene que ver con Aliona Ivanovna. Aliona Ivanovna es una usurera, una vieja, una señora mayor, viuda y sin hijos, que, tiene un negocio, ¿no? Ella es prestamista, ella es usurera, es decir, presta dinero a cambio de objetos de valor, ¿no? La gente le deja un objeto de valor y la señora les presta dinero. ¿Cómo gana? Gana cuando le devuelven el dinero con intereses, cobra altos intereses, presta muy poquito y cobra muy caros intereses, se aprovecha de los demás. Y Raskolnikov la conoce, ya le ha dejado en prenda varias cosas, ¿no? Y también sabe que es una mujer bastante despreciable, ¿no? Aliona tiene una hermana llamada Elisabetta o Elizabeth, como traducen en varias versiones al castellano, ¿no? Esta hermana de Aliona es una mujer que parece tener un cierto retardo mental. Entonces Aliona la trata como una empleada, ¿no? Porque le manda a hacer varias cosas, pero además la maltrata, ¿no? Le grita, la trata con insultos, ¿no? Es realmente mala con el único pariente que tiene. En esta primera parte de la novela también encontramos a un Raskolnikov que todavía no se anima, ¿no? a realizar su empresa y que en uno de sus paseos entra a una taberna, ¿no? Paseos por San Petersburgo, ¿no? Para tratar de disipar su mente que siempre está pensando y pensando, ¿no? Entra a una taberna y conoce a un borracho. Este borracho se llama Marmeladov, ¿no? Y Marmeladov le cuenta toda su historia. Raskolnikov no tiene interés, pero Marmeladov, que está borracho, se sienta junto a él y le cuenta que él es alcohólico, que tiene una esposa tuberculosa, muy enferma, con varios hijos pequeños, que él no puede mantener porque cada vez que consigue dinero lo gasta en el alcohol. Tiene Marmeladov una hija mayor de un primer matrimonio llamada Sonia. Sonia se ha visto obligada por la madrastra, ¿no? A prostituirse para poder alimentar a sus hermanitos, a sus hermanos menores, ¿no? ¿Por qué? Porque en la sociedad que describe la novela Crimen y Castigo no hay trabajo, no hay posibilidades de emprendimiento, de surgimiento. Es una sociedad sumamente pobre, ¿no? Y las únicas opciones, ¿no?, que tienen estos pobres personajes son la prostitución, como Sonia, o, como vamos a ver con Raskolnikov, ¿no?, una salida mucho más agresiva y terrible, ¿no?, que ni siquiera termina siendo una salida, ¿no? Entonces, Marmeladov le cuenta todo esto a Raskolnikov, que está en shock de escuchar una historia peor que la suya, ¿no? En esta primera parte, Raskolnikov también recibe una carta, la carta de su madre, ¿no? La madre, que se llama Pulqueria, le escribe desde la provincia y le cuenta que la hija menor, la hermana de Raskolnikov, llamada Dunia, se va a casar con un hombre despreciable, ¿no? Raskolnikov va sacando su cuenta, ¿no? Este hombre no la merece, solo quiere casarse con ella para aprovecharse, ¿no? Necesita una muchacha pobre,
¿no? Y bien educada. ¿No? ¿Qué es eso? Quiere mantenerla subordinada todo el tiempo. Entonces Raskolnikov se ve como interpelado ante esta situación, ¿no? Su hermana va a ser casada con un tipo que no le merece, que es una mala persona, ¿no? Y él está sorprendido de que la hermana haya aceptado este matrimonio. ¿Por qué? Mi hermana no es así, ¿no? No lo haría. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué lo hace? Y él mismo se responde, no lo hace por ella, lo hace por mí, ¿no? Mi madre y ella se están sacrificando por mí para que yo pueda continuar mis estudios. Entonces, al verse interpelado por esta carta, Raskolnikov decide, ¿no?, realizar su empresa. Basta ya, dice, yo no voy a permitir, ¿no?, que mi hermana se case con este sujeto. No puedo, tengo que ayudar a mi familia. Y por otro lado, ¿no?, su empresa, que consiste en asesinar a la vieja Aliona y quedarse con el dinero que ella tiene, no la puede realizar porque es una empresa violenta, como les decía, terrible, ¿no? Sin embargo, tiene otro sustento ahora, ¿no? No solamente es la urgencia de ayudar a la familia y evitar este matrimonio, sino que además Raskolnikov ha pensado mucho en su condición humana frente a Leona, ¿no? Él es un joven brillante, educado, joven, ¿no?, con muchas posibilidades de futuro. Y la vieja Leona es viuda, sin hijos, mala persona, maltrata a su hermana, ¿no? Entonces, es un piojo inútil, piensa Raskolnikov. Matarla no solamente es una necesidad suya, es hacerle un favor a la sociedad, piensa, ¿no? Entonces él tiene dos motivos para matar a Leona. Por un lado, intelectuales, ¿no?, de tomar la vida de un ser inútil, inferior, y por otro lado, sus motivaciones más bien familiares, ¿no?, de ayuda, ¿no?, casi cristianas, como dice la interpretación de la Bre, ¿no? Vamos a Entonces confluyen estos dos motivos, ¿no? Y Raskolnikov decide, bueno, está bien, voy a realizar mi empresa. Y es así que lleva en unos trapos bien envuelto, ¿no?, en un bloque un ladrillo, ¿no?, que le ha puesto una base de metal, pero está bien amarrado en un trapito. Cuando llega a la casa de Aliona, se lo entrega y le dice, este es un cenicero de plata. Mentira, ¿no? No es nada, pero tiene un peso importante. Entonces, mientras la vieja está tratando de abrir el objeto, Raskolnikov saca debajo del abrigo un hacha, ¿no?, porque ya había pensado cómo realizar esta empresa, ¿no?, mortal. Entonces, mientras la vieja trata de abrir el paquete, Raskolnikov saca el hacha y le da de hachazos en la cabeza hasta matarla. Hasta ahí todo está saliendo conforme a su plan, pero hay algo que se sale por completo de lo que había previsto. La hermana de Aliona está en la casa. Acaba de ver este asesinato. En su desesperación, Raskolnikov mata también a Isabel, a la hermana de Aliona. Ya son dos muertes. Luego, como puede, desesperado, busca los objetos de valor, los coloca en sus bolsillos y huye. Y va a enterrar este botín, ¿no?, que al final nunca usa, ¿no? Luego va a empezar toda esta parte que tiene que ver con la parte 2, 3, 4 y 5, ¿no?, que es el proceso de delirio de Raskolnikov, ¿no? Empieza a tener alucinaciones. Imagina que la gente en la calle lo señala con el dedo y le llama asesino, ¿no? Empieza a ir a la estación de policía a declarar, ¿no?, sin que lo llamen, ¿no? Va a declarar porque quiere que le devuelvan los objetos que él ha dejado donde Aliona Ivanovna, y se contradicen algunas declaraciones y se desmaya. Además, en el proceso comienza una investigación a cargo del juez Porfirio Petrovich, ¿no?, que es el pariente de un amigo muy cercano de Raskolnikov, el amigo se llama Razumikin. Y este juez empieza a observar la conducta errática de Raskolnikov, ¿no?, y sospecha de él, aunque nunca llega a tener pruebas, ¿no?, sobre Raskolnikov. Y Raskolnikov, que se quiere dar de muy astuto, de muy inteligente, le va soltando como informaciones ambiguas al juez Petrovich, ¿no? Le va diciendo, este caso es curioso, ¿no? No parece ser un asesinato de un hombre, un ladrón cualquiera, ¿no? Le parece que el asesino ha pensado bastante bien, ¿no?, su manera de actuar, ¿no?
Y entonces Petrovich va haciendo una investigación que poco a poco va acercando a Raskolnikov, ¿no? Lo va investigando a Raskolnikov sin decirle que lo está investigando directamente, ¿no? Entonces hay todo un proceso de investigación, ¿no? En paralelo con la otra situación que se desarrolla a lo largo de la novela. ¿Y cuál es la otra situación? La desesperación y el conflicto en el que se ha metido Raskolnikov, ¿no? Porque por un lado él quiere ser un Napoleón que avance, ¿no? Sobre una serie de, metafóricamente, territorios, y conquiste lugares y conquiste dineros, ¿no? Y que ayude a la familia y que no le importe pasar por encima de piojos inútiles como Aliona Ivanovna, pero no puede. De pronto se encuentra sintiéndose culpable. De pronto le da remordimiento la muerte de Isabel, que nada tenía que ver en sus planes iniciales. De pronto se encuentra desmayándose en la estación de policía o sufriendo fiebres y alucinaciones. Cuando llegan su hermana y su madre, ¿no? De provincia, él no puede quedarse con ellas, no puede verlas a la cara, ¿no? Las encarga a su amigo Razumikin, ¿no? Lo único que hace Raskolnikov con su madre y con su hermana es evitar el matrimonio de Dunia, ¿no? De velar lo terrible, lo vulgar que es el prometido de Dunia, ¿no? Y esa relación se va a romper. Por otro lado, Raskolnikov también durante este proceso va a ser testigo de la muerte de Marmeladov, el borracho que conoce en la primera parte, ¿no? A Marmeladov lo arrolla un carruaje en la calle, Raskolnikov lo lleva a su casa, conoce a la familia de cerca, le entrega el único dinero, el último dinero que tenía, ¿no? Para que la familia pueda velar a Marmeladov. Y en este proceso conoce a Sonia. Sonia, que es la hija mayor de Marmeladov. Entonces, Sonia va a impactar mucho en Raskolnikov, ¿no? Hay algo en Sonia que él ha perdido, ¿no? Él está desesperado, no tiene una base en que sustentarse, se siente culpable constantemente. Y él piensa, ¿y por qué Sonia, que se prostituye, que ha llegado a una situación tan desagradable, tan baja, ¿no? No está tan desesperada como él? ¿Qué tiene Sonia que él no tiene, ¿no? Y resulta que Sonia tiene su profunda fe religiosa, ¿no? Sonia es muy creyente. Y será a Sonia a quien Raskolnikov el primero le insinúe, ¿no? Esto del asesinato y finalmente le confiesa el crimen. A la primera persona a la que Raskolnikov le confiesa el crimen es Sonia. Y Sonia le dice, ¿no? Que se entregue a la policía, le dice, tú has cometido un error, no te correspondía a ti juzgar la vida de una persona, ¿no? Eso le corresponde a Dios. Entrégate a la policía, ¿no? Para que puedas descansar de esa culpa que tienes. Y Raskolnikov no lo hace. No, le dice, no, sabes que no me has entendido, no, no. Pensé que podía contar contigo, porque él le propone que se vayan juntos, que huyan, ¿no? Pero Sonia le dice, no, entrégate, ¿no? Y a donde vayas, después de entregarte, yo te acompañaré, ¿no? Raskolnikov no quiere eso en un principio, ¿no? ¿Sabes qué? No me entiendes, me voy. Pero no se puede liberar de la culpa tan fácilmente. Por eso es que ya en la última parte Raskolnikov escucha a Petrovich. Petrovich le dice, yo sé que eres el culpable de este asesinato. No tengo cómo demostrarlo, pero lo sé. Le propone, ¿no? Si te entregas, se te va a condonar la culpa, ¿no? No se te va a sentenciar a tantos años. Yo voy a hablar a tu favor para que tu pena sea menor. Pero Raskolnikov tampoco está tan convencido por Petrovich, por el juez, ¿no? Lo que lo convence es una terrible constatación de que él no es un Napoleón, de que él no puede avanzar sobre las situaciones de muerte, ¿no? Sin sentir remordimiento. Entonces Raskolnikov se queda muy frustrado consigo mismo, ¿no? Siente asco de sí mismo, de no poder sentir
nada, o sea, de no poder estar tranquilo ante la muerte de dos mujeres como Aliona y su hermana, ¿no? Y simplemente continuar con su plan. Se siente muy decepcionado de sí y con ese sentimiento de malestar, de decepción, decide ir a entregarse a la policía, ¿no? Piensa que es necesario expiar una culpa, no por Dios, no por la justicia humana, sino porque él no puede demostrarse a sí mismo ser un ser superior. Entonces, no merece más que pagar sus culpas, ¿no? Y se entrega a la policía, confiesa el crimen. La policía, lo sentencian a 8 años de trabajos forzados en la región más fría de Rusia, en Siberia, ¿no? Y en esta parte, en el epílogo, que son las últimas páginas, nos hace saber el narrador que Sonia, que se ha quedado sola en el mundo porque ha muerto su padre, luego fallece su madrastra, que se llama Katerina Ivanovna, sus hermanitos son enviados a un orfanato, ¿no? Sonia ha decidido acompañar a Raskolnikov a esta región de Siberia, ¿no? Y lo visita semanalmente. Y le lleva la Biblia, le habla de las cosas, de la vida, le habla de Dios, pero Raskolnikov está muy molesto, muy ensimismado, muy frustrado consigo mismo, ¿no? No le responde. Sonia va a visitarlo y él está mudo. Sonia ayuda a los otros presos, los cura, ¿no? Les lee la Biblia también a los otros y todos la quieren a Sonia, ¿no? Todos los prisioneros. Y odian a Raskolnikov, que encima se considera y se dice ateo, ¿no? Qué horror, es un ateo. Hasta que un día Sonia deja de ir y Raskolnikov se preocupa. Esa ausencia lo hace notar cuán importante era Sonia, ¿no? Para él. Y se preocupa mucho porque Sonia se ausenta algunos días. Cuando Sonia vuelve, resulta que había estado enferma. Raskolnikov se arrodilla ante ella, ¿no? Se inclina sobre su regazo y llora. Y Sonia al principio se asusta, ¿no? No sabe qué está ocurriendo, pero luego comprende que Raskolnikov por fin puede sentir algo diferente al malestar y al asco, ¿no? ¿Qué está sintiendo Raskolnikov? Está sintiendo amor. Por fin, dice Raskolnikov, piensa, ¿no? Dice el narrador que Raskolnikov siente una cierta libertad y una especie de claridad, ¿no? Después de tanto tiempo, sentir algo bueno, la aparición de un buen sentimiento, el sentimiento amoroso. Y es por ese sentimiento que Raskolnikov se plantea la posibilidad de abrazar las creencias de Sonia. Entonces, esta parte que dice aquí, reconoce su error moral y el fracaso de su supuesta superioridad, esta es una interpretación demasiado osada, diría yo. No es eso lo que pasa con Raskolnikov. Raskolnikov se enamora de Sonia. Y no es que reconozca o que, claro, reconoce que ha sido un error. Claro, no debió matar a esta persona porque esto lo ha llevado a la situación en la que está. Eso es cierto. Pero más que considerar que no es un ser superior, reconoce que puede sentir amor, ¿no? Y que ese amor, por ese amor es capaz de ir más allá de sí mismo y de sus ideas. Sus ideas de superioridad está bien, pero hay algo, ¿no? Un sentimiento, el sentimiento amoroso, que le hace dar un paso más allá de sí mismo, ¿no? Salir de ese ensimismamiento. Por este amor puedo abrazar, ¿no? Puedo intentar creer en lo que cree Sonia también. Entonces, de ahí que se diga, ¿no? Entre los temas secundarios, que el amor es un factor de regeneración moral. Es el amor lo que mueve a Raskolnikov a tomar esta decisión de, bueno, ya basta, basta de mis ideas, ¿no? Intelectuales, voy hacia las creencias de mi amada, ¿no? Otro tema secundario es la culpa que atormenta a Raskolnikov a lo largo de toda la novela. Y un tema que es secundario, pero que es la base de todo lo que ocurre en esta novela, es la pobreza y los problemas sociales, ¿no? Nos presentan una Rusia tan miserable, como les decía al inicio, que los personajes están obligados, prácticamente empujados a la situación de desgracia, ¿no? De muerte, de prostitución. Entonces, ¿cuál es el tema principal? El conflicto. Hay un conflicto ético, ¿no? De valores.
¿Cuáles son los valores que están en contraposición? Por un lado, los valores cristianos humanitarios, de ayuda al prójimo, de ayuda a la familia, esta moral humanitaria, y por otro lado la moral antihumanitaria intelectual, ¿no? Estas ideas más bien teóricas, más bien las lecturas que le dicen a Raskolnikov que él es un muchacho, un ser superior a Liona sobre todo, ¿no? Y que puede tomar su vida, ¿no? Tiene derecho a tomar la vida de otro ser humano. Entonces, estas dos ideas, estas dos morales, ¿no? Dos formas de valorar, ¿no? Entran en conflicto. Y eso es lo que la novela desarrolla a lo largo del argumento. El conflicto ético entre una moral humanitaria o cristiana y una moral antihumanitaria o intelectual. En la parte de interpretación pueden encontrar lo siguiente, ¿no? La novela puede leerse a dos niveles. A un nivel superficial del relato tenemos una trama policial, es decir, un crimen, una investigación a cargo de Petrovich y una resolución del crimen con castigo incluido, ¿no? El culpable se entrega y lo sentencian a la cárcel. Trama policial. Pero además la novela tiene a nivel más profundo una trama psicológica, ¿no? Se trata de un conflicto interno del personaje que se cree superior, ¿no? Comete el crimen del asesinato y siente culpa, ¿no? Ese es su terrible castigo. Su crimen es considerarse un sujeto superior, su castigo es la culpa horrible que lo persigue y que no lo deja vivir, sino es hasta que otro sentimiento reemplaza sus ideas, ni siquiera las reemplaza, no se impone sobre sus ideas iniciales de superioridad, ¿no? Hasta que el amor lo saca por fin de ese ensimismamiento terrible, ¿no? En el que ha llegado conflictuado, ¿no? Entonces es una novela bien interesante, ¿no? Y muy recomendable para su lectura. Muy del siglo XIX todavía, ¿no? Personajes cuestionados, personajes que se equivocan, personajes que toman decisiones, que cambian sus decisiones y que viven situaciones extremas, ¿no? De extrema pobreza, ¿no? De abandono. Bien, Crimen y Castigo entonces en el realismo, segunda mitad del siglo XIX. Lo que vamos a ver para terminar es esto de aquí, la narrativa del siglo XX, ¿no? Sus características y representantes. La narrativa del siglo XX es una narrativa ya mucho más diversa, ¿no? Tienen aquí algunos representantes. Por ejemplo, en la generación perdida norteamericana estaban Hemingway y William Faulkner, ¿no? Ernest Hemingway, Faulkner y otros escritores más norteamericanos se van a vivir a Europa entre las dos guerras, ¿no? Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y allá en Europa se juntan con los vanguardistas, ¿no? Que están así en un proceso de alza, de auge, ¿no? Y escriben una serie de novelas muy interesantes, también muy experimentales, ¿no? Hemingway es autor del Viejo y el Mar, William Faulkner del Ruido y la Furia, o El Sonido y la Furia, por ejemplo. Ellos son norteamericanos. También está el europeo Marcel Proust, el autor de En busca del tiempo perdido. Vamos a ver nosotros a Franz Kafka, el autor de La Metamorfosis. Y de esta narrativa contemporánea también es, por ejemplo, James Joyce, un autor irlandés, ¿no? Escritor de la novela Ulises. Todas estas novelas mencionadas aquí son completamente distintas entre sí, propuestas diferentes una de la otra, con técnicas narrativas, ¿no? Muy interesantes y también muy diversas entre sí. ¿Por qué la narrativa del siglo XX es tan variada, tan diversa? Bueno, eso ocurre porque tenemos una visión más universal e histórica del hombre. Es cierto que en el siglo pasado no había internet todavía, ¿no? Menos a inicios del siglo, ¿no? Perdón, en el siglo pasado comienza el internet a difundirse, pero no a inicios de siglo, que es de la época en la que estamos hablando, ¿no? A inicios del siglo XX tienen otras tecnologías que son muy importantes para esa época. ¿Cuáles? El telégrafo, el teléfono
y el cine, ¿no? Entonces, el cine que permite narrar historias con imágenes en movimiento, permite también conocer otras formas, ¿no? Visualmente, otras formas culturales. Uno puede llevar una filmación de la China hacia Inglaterra y entonces los ingleses pueden ver cómo es la vestimenta de esta gente oriental, tan distinta, tan rara, tan diferente, ¿no? Hay entonces una apertura, un momento de globalización previo, obviamente, a todo lo que va a generar la llegada del Internet. Bueno, entonces hay una visión histórica y universal del hombre. Las temáticas de las novelas y de los cuentos, o sea, de la narrativa contemporánea, son múltiples, ¿no? Las novelas y cuentos tratan diversos temas. Pueden ser históricos, sociales, psicológicos, cotidianos, políticos, románticos, de distinta índole, ¿no? Y también lo muy interesante y lo muy novedoso de esta época contemporánea son las innovaciones técnicas. Hasta ahora no nos hemos detenido en las innovaciones técnicas porque la narrativa se contaba o era muy tradicional. ¿Cómo es una narrativa tradicional? Generalmente un solo narrador que lo sabe todo y que está por fuera de la historia. El narrador en tercera persona llamado omnisciente, como el narrador de Crimen y Castigo. Eh, Entonces tenemos un solo punto de vista narrativo, ¿no? El que nos da el narrador. ¿Qué más? Los procedimientos narrativos son los clásicos. La narración, describes algo, cuentas algo y das paso a los personajes que dialogan, conversan entre ellos, como hace, por ejemplo, Dostoyevsky, ¿no? Bastantes diálogos. Esos son procedimientos narrativos. Cuentas, describes y das paso al diálogo. ¿Qué otra cosa te puede servir para narrar? Este, podría servir, aunque es más bien una técnica del teatro, el monólogo. ¿Cómo es el monólogo teatral? Como hacía, por ejemplo, Shakespeare con Romeo y Julieta, ¿no? Julieta sale al balcón y empieza a hablar con la luna. Pero como es un monólogo teatral, implica que el personaje, que el actor, la actriz, tiene que enunciar en voz alta lo que está pensando para que el espectador pueda enterarse de lo que está pensando, ¿no? Entonces, uno como espectador ahí escucha a la actriz que hace de Julieta hablarle a la luna y quejarse de que Romeo era un Montesco. Esa forma, este procedimiento, ¿no?, narrativo de exteriorizar lo que se está pensando, va a ser tomado por James Joyce, el autor de Ulises, y reflejado o tratado de reflejar en la narrativa, en la novela, en el cuento. En la novela, ¿no? ¿Cómo así? Resulta que uno abre la novela, ¿no? Ulises, y encuentra una serie de oraciones que no tienen puntos, que no tienen comas, no parecen, uno no sabe dónde inicia una idea y dónde acaba otra. ¿Qué estamos leyendo? ¿Al narrador? No. ¿Un diálogo? Tampoco. Estamos leyendo el pensamiento del personaje que fluye. Es como si nos hubiéramos metido a la cabeza los pensamientos del personaje, nosotros los lectores, ¿no? Y vemos cómo fluye ese pensamiento. A esa técnica se llama monólogo interior y es un procedimiento nuevo de la narrativa contemporánea, el monólogo interior. Y en los planos temporales, ¿no?, lo que vamos a ver es que el estilo clásico de contar secuencialmente, ¿no? Presentación, nudo, desenlace, de principio a fin, y siguiendo una línea, ¿no? La línea del personaje protagonista, eso también va a cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos historias que comienzan a la mitad y que se remiten al pasado a través de flashback, o que se adelantan varios años hacia el futuro a través de elipsis, o que, qué sé yo, cambian de personaje narrador, ¿no? Porque ya el narrador omnisciente va a ser desplazado. Entonces ya no hay un solo punto de vista, pueden ser más personajes los que narren, o más voces narrativas que pueden incluir los personajes. Entonces eso implica más de una línea narrativa, ¿no? Se quiebra el orden lógico y cronológico. La novela, tal como la entendemos hasta el siglo XIX,
se complejiza, ¿no? Leer una novela implica que los lectores debemos estar muy involucrados en el proceso de entender lo que se está contando. Entonces, eso dentro de las innovaciones técnicas. Para terminar nuestra clase de hoy, vamos a ver a un autor que es Franz Kafka, el autor de la Metamorfosis, ¿no? Que es un autor, como verán, que nace a fines del siglo XIX, 1883, y fallece bastante joven, en 1924. Si bien es cierto, Kafka no tiene esta gran cantidad de técnicas, ¿no?, que hemos visto, no es el maestro de las técnicas, sí es muy contemporáneo en algunos temas que presenta. Estos temas, la angustia y el absurdo de la vida del hombre contemporáneo. Algo está pasando en la vida del hombre contemporáneo de inicios del siglo XX que hace que la vida misma pierda sentido. Es una vida de un ser humano. Esta vida simplemente no tiene mayor sentido, ¿no? ¿Qué pasa en la metamorfosis? Vamos directamente aquí. El protagonista se llama Gregorio Samsa y es un viajante de comercio, un muchacho, un joven, ¿no?, que mantiene a su familia, a sus padres y a su hermana Grete, y trabaja intensamente, ¿no? Va de un lugar a otro, de una fábrica a otra, cobrando dinero, llevando muestras parece que son telas, ¿no? En algún momento inicial de la obra se comenta brevemente esto, ¿no? Y no tiene tiempo ni para desayunar tranquilamente, ni para almorzar con amigos, ni para sentarse a conversar. Siempre está constantemente trabajando. Toma el primer tren de la mañana, de la madrugada, y regresa muy tarde en la noche solo a descansar. Al inicio de la novela, Gregorio está reflexionando sobre este trabajo suyo tan intenso y se da cuenta que le quedan entre 5 y 6 años de trabajo a ese ritmo solo para pagar las deudas de la familia. Entonces, desde ahí empezamos con una situación que es anormal, ¿no? Así no debería ser la vida, ¿no? Uno no debería vivir solo para trabajar o para pagar deudas, ¿no? ¿Dónde queda la parte humana de, por ejemplo, lo más básico, comer con tranquilidad? No puede hacerlo el pobre Gregorio Samsa. Su trabajo es una tortura, es inhumano. Y tan inhumano es el trabajo que a los pocos segundos de estar reflexionando, Gregorio Samsa se da cuenta que no puede levantarse de la cama. Su espalda ya no es espalda, es una caparazón. Le han salido patas en vez de brazos y piernas. ¿No? Y tiene antenas, es un insecto, ya no tiene voz humana. Cuando por fin, después de muchos intentos, logra abrir con sus patas la puerta de su cuarto, sus padres quedan horrorizados ante la imagen de un gran insecto. Lo encierran en el cuarto. Los empleadores de SAMSA envían a un encargado a verificar qué está pasando con Gregorio, que nunca ha faltado, que nunca ha llegado tarde. Y el empleador, al ver a Gregorio convertido en un insecto, se horroriza, se va de la casa desesperado, pero antes de irse, reacciona ante el absurdo, ¿no?, de su sistema laboral y lo despide. Por si acaso dice que Gregorio está despedido. Está despidiendo al insecto. No le preocupa la situación tan anormal, tan fantástica que estaba él observando. No le preocupa la situación de la familia, ¿no? Él tiene que cumplir con su asunto laboral y despedir a este empleado que ya no sirve, que ya no es productivo. Entonces la obra nos está presentando un régimen laboral que es terriblemente explotador, que solamente se basa en la productividad del empleado o que es lo único que valora del empleado, ¿no? Y que una vez que el empleado sale de esa función, ya no sirve. La familia va a tener que empezar a trabajar, ¿no? La única que se apiada un poco de Gregorio al inicio es la hermana Grete, que le lleva comida para ver que coma, ¿no? Ahora el insecto ya no come lo mismo de antes, come comida en descomposición y Grete le lleva su comida sin descompuesta, ¿no? Pero ella también se va a cansar.
Un día Grete se olvida la puerta del cuarto de Gregorio entreabierta y el insecto sale porque tiene tristeza, ¿no? De que nadie lo vaya a visitar. La madre lo ve acercarse hacia ella, ¿no? Tremendo insecto gigantesco. Y ella, la madre, se desmaya de horror. Gregorio corre desesperado de un lado a otro sin saber qué hacer y en ese momento llega el padre. Ha regresado del trabajo y cree que Gregorio ha atacado a la esposa y le lanza lo primero que encuentra sobre la mesa, que son manzanas. Un manzanazo le cae en la caparazón de Gregorio, ¿no? Se le va a infectar, le va a generar una infección que lo va a llevar a la muerte, ¿no? Un día antes de morir, una noche antes de morir, Gregorio escucha que su querida hermana Grete les está diciendo a sus padres que esa cosa que está en el cuarto de Gregorio ya no es Gregorio, que hay que liberarse de él, que hay que deshacerse de él. Entonces, escuchando esta situación tan terrible, Gregorio muere, ¿no? Al día siguiente lo encuentran muerto, encuentran el cuerpo del insecto muerto y se deshacen de él. A continuación, la familia se va de paseo, casi como en un ritual liberador. Ay, por fin, ¿no? Por fin se han deshecho de este insecto, ¿no? Entonces, la novela nos va a presentar varias cosas, ¿no? Que el hombre ha mutado en insecto, eso es lo más evidente, lo más literal, que ha mutado porque la rutina de su vida, ¿no? Burocrática, es absurda, su trabajo es explotador, la explotación del hombre por el hombre es un tema secundario, pero es la base de esta novela, ¿no? Que el padre es autoritario, es el que le lanza el manzanazo fatal, el que le va a generar la muerte. Y que una vez que Gregorio ha mutado en insecto, ¿no? Es marginado, porque es diferente, se sale del sistema productivo. Ya no sirve para esta sociedad de producción. ¿Cuál es el tema principal? La alienación. Alienación es pérdida radical del sentido, un cambio radical de lo que uno es en otra cosa absolutamente distinta. El sujeto se ha alienado, el sujeto moderno, Gregorio Samsa, porque su trabajo es una especie de máquina, ¿no? Se ha convertido en algo automático, ya no piensa, ya no reflexiona, ya no tiene tiempo ni para comer. Su vida cotidiana lo ha vuelto una máquina de trabajo y esta situación lo ha alienado, ¿no? Lo ha convertido en algo que ya no es humano, es un insecto, ¿no? Obviamente esto es simbólico, ¿no? Esto es alegórico, es decir, la interpretación que estamos tomando. Por eso en esta parte nos ponen lo siguiente en comentarios, ¿no? En convertirse en un ser marginal, Gregorio debe ser liquidado, ¿no? Ya no sirve para la sociedad productiva. El trabajo es el que lo ha deshumanizado. Esta mutación de hombre en insecto nos refleja o nos permite ver la existencia, ¿no? Lo absurdo de la existencia humana, una existencia que solo es para trabajar, que solo es para pagar deudas, no tiene mayor sentido realmente, ¿no? Y cuando se transforma en insecto ya no es útil para la sociedad, ¿no? Esta es la lógica del capitalismo del siglo XX, del inicio del siglo XX, ¿no? Que valoraba, priorizaba la productividad, ¿no? Ahora es mucho peor, parece más light, pero es mucho peor porque ahora sí prioriza el consumo. No importa ni siquiera que seas productivo, importa que consumas, ¿no? No importa si tu consumo puede generar la desaparición de la raza humana a través del desastre ecológico, ¿no? Lo importante es el consumo. Bien, hasta aquí, claves en pantalla. Nos vemos la próxima semana, por si acaso estoy en consultas académicas hoy día de 3 a 4, si tienen alguna duda. Nos vemos, hasta la próxima semana. Hasta luego. Chao, Miss, muchas gracias.